Evangelio de hoy. Lunes 17 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 36 al 38. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, apretada, remecida y desbordante. Porque con la medida con que midan, serán medidos. La misericordia como reflejo del amor de Dios. Jesús nos invita a ser misericordiosos como el Padre Celestial. Este llamado es una de las enseñanzas más sublimes del Evangelio. Pues no se trata simplemente de una actitud benévola hacia los demás, sino de reflejar en nuestras vidas el amor infinito de Dios. Dios no es simplemente misericordioso en ciertos momentos o con ciertas personas. Su misericordia es eterna, ilimitada e incondicional. Nos ama a pesar de nuestras faltas. Nos espera con paciencia, nos perdona sin reproches. Y nos levanta una y otra vez. Jesús nos exhorta a hacer lo mismo. A vivir en un estado de amor misericordioso hacia los demás. La misericordia no es debilidad, sino la fuerza que transforma los corazones. Nos invita a mirar al prójimo no con ojos de juicio, sino con ojos de compasión. Nos reta a salir de nuestra lógica humana de merecimiento y justicia estricta para entrar en la lógica de Dios, donde el amor siempre prevalece. Si queremos parecernos a Dios, debemos aprender a amar con una misericordia sin límites, tal como Él nos ama. El peligro del juicio y la condena. Jesús nos advierte sobre el peligro de juzgar y condenar a los demás. En nuestra humanidad caída, es fácil caer en la crítica, en la comparación y en la dureza con los defectos ajenos. Muchas veces juzgamos sin conocer la historia completa, sin comprender las luchas interiores que otros enfrentan. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el juicio solo le pertenece a Dios. Nosotros, en cambio, estamos llamados a mirar a los demás con comprensión y humildad. El juicio es una carga pesada para el alma, pues quien juzga constantemente a los demás vive en un estado de insatisfacción, ira y dureza de corazón. La persona que se acostumbra a señalar los errores de los demás con severidad, sin considerar sus propias debilidades, termina atrapada en una prisión de orgullo y autosuficiencia. Jesús nos invita a liberarnos de esa carga y a vivir con un corazón abierto y generoso, dispuestos a dar segundas oportunidades, a comprender y a perdonar. El perdón como camino de liberación. El perdón es una de las manifestaciones más grandes de la misericordia. Jesús nos enseña que si perdonamos, seremos perdonados. Esto no significa que el perdón de Dios dependa de nuestras acciones, sino que nuestro corazón solo puede recibir la gracia del perdón divino si está dispuesto a ofrecer lo mismo a los demás. Un corazón que no perdona se vuelve duro, insensible y cerrado a la gracia. En cambio, cuando decidimos perdonar, nos liberamos del rencor y dejamos que el amor de Dios fluya en nuestra vida. El perdón no siempre es fácil. Hay heridas profundas que nos cuesta sanar, traiciones que nos duelen y ofensas que parecen imperdonables.
Sin embargo, cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos que Él nos perdonó aún en medio del sufrimiento. Su amor no tenía condiciones. Nos enseñó que el verdadero perdón no es olvidar, sino decidir amar por encima del dolor. Nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos y a confiar en que Él es el único juez justo. La generosidad que se multiplica. Jesús nos dice que demos y se nos dará. Este principio del reino de Dios es una promesa de abundancia. No se trata solo de dar cosas materiales, sino de dar amor, comprensión, tiempo, paciencia y todo lo bueno que podamos compartir. En la lógica humana, dar muchas veces se ve como pérdida, pero en la lógica divina, dar es la forma más elevada de recibir. Cuando damos con generosidad y con un corazón sincero, Dios se encarga de llenarnos con más de lo que podríamos imaginar. La imagen que usa Jesús es poderosa. Una medida buena, apretada, remecida y desbordante. Esto significa que Dios no solo nos devuelve lo que damos, sino que lo multiplica abundantemente. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se basa en acumular, sino en compartir. La mayor riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que entregamos. La medida que usamos nos será aplicada. Esta frase de Jesús es una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación a vivir con un corazón generoso y justo. Si medimos con dureza, seremos medidos con dureza. Si medimos con amor, seremos medidos con amor. La forma en que tratamos a los demás es la forma en que seremos tratados. No porque Dios nos castigue, sino porque nuestra actitud hacia los demás moldea nuestra relación con Él. Si vivimos con resentimiento, dureza y egoísmo, nuestro corazón se vuelve incapaz de recibir la gracia de Dios. Pero si vivimos con compasión, generosidad y amor, nos abrimos a una vida de bendiciones y plenitud. La verdadera medida del amor cristiano es cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden devolvernos el favor. La invitación a ser como Cristo. Jesús no nos pide nada que Él mismo no haya hecho primero. Su vida fue el ejemplo perfecto de misericordia, amor, perdón y generosidad. Nos llama a seguir sus pasos, a transformar nuestro corazón y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. No es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera paz y felicidad. Cada día tenemos oportunidades para vivir este evangelio. Podemos elegir entre juzgar o comprender, entre condenar o perdonar, entre retener o dar. Dios nos invita a elegir el amor, sabiendo que, al hacerlo, no solo transformamos la vida de los demás, sino también la nuestra. La misericordia no es una opción para el cristiano. Es la esencia misma de nuestra fe. La misericordia como estilo de vida. Jesús no presenta la misericordia como una opción para ciertos momentos o con ciertas personas, sino como un estilo de vida. No se trata solo de ser misericordiosos con quienes nos agradan, sino incluso con aquellos que nos han causado daño, con aquellos que no piensan como nosotros, o con quienes nos cuesta convivir. La misericordia de Dios no hace distinciones, y nuestra misericordia tampoco debe hacerlas. Vivir en misericordia significa abandonar la actitud de represalia y venganza.
Significa optar por el amor en lugar del rencor. Por la comprensión en lugar del juicio. Por el perdón en lugar de la condena. Es un acto de entrega total a la voluntad de Dios, confiando en que su justicia es perfecta y en que nuestro papel no es castigar o señalar, sino amar y restaurar. El problema de nuestra sociedad es que muchas veces interpretamos la misericordia como debilidad. Pensamos que, si no somos duros, o si no respondemos con la misma moneda, los demás se aprovecharán de nosotros. Pero Jesús nos muestra que la misericordia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interior. Solo el que es fuerte en Dios puede perdonar sin rencor. Puede amar sin condiciones y puede dar sin miedo, rompiendo el ciclo del juicio y la condena. El juicio y la condena crean un círculo vicioso del cual es difícil salir. Cuando juzgamos a los demás, creamos un ambiente de desconfianza y resentimiento. Las personas que viven en un estado constante de juicio y crítica son incapaces de ver el bien en los demás. Y, por lo tanto, también terminan aisladas del amor. Jesús nos enseña que solo Dios tiene la capacidad de juzgar con verdadera justicia. Nuestra visión humana es limitada. Y por eso nuestras evaluaciones suelen ser injustas o parciales. Si fuéramos más conscientes de nuestras propias fallas, seríamos mucho más compasivos con las fallas ajenas. Cada vez que estamos a punto de juzgar a alguien, debemos recordar las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Acaso no hemos cometido errores? ¿Acaso no hemos necesitado misericordia? Si Dios, que es perfecto, nos ha tratado con amor, ¿con qué derecho nosotros, siendo imperfectos, tratamos a los demás con dureza? Romper el ciclo del juicio significa mirar con amor en lugar de con sospecha. Significa aprender a dar el beneficio de la duda. A entender que todos tenemos luchas internas. Y que muchas veces las personas actúan desde su propio dolor. Si queremos recibir comprensión, debemos primero aprender a darla. El poder sanador del perdón. El perdón es una de las acciones más difíciles, pero también una de las más transformadoras. Jesús nos dice que si perdonamos, seremos perdonados. Pero el perdón no es solo una cuestión entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y nuestros hermanos. Muchas veces pensamos que perdonar es hacerle un favor al otro, pero en realidad, perdonar es liberarnos a nosotros mismos del peso del rencor. Una persona que no perdona vive esclava del pasado, cargando heridas que le impiden avanzar. En cambio, cuando decidimos perdonar, nos abrimos a la paz de Dios. El perdón no significa justificar el mal o negar el daño recibido. Significa decidir no dejar que ese daño siga controlando nuestra vida. Significa soltar la necesidad de venganza y confiar en que Dios es el único juez justo. El verdadero perdón es un acto de fe, porque al perdonar dejamos nuestra causa en manos de Dios y permitimos que Él sane nuestro corazón. La generosidad que nos hace libres. Jesús nos enseña que dar es la clave para recibir. No se trata solo de bienes materiales, sino de actitudes del corazón. La persona generosa no es solo la que comparte su dinero, sino también su tiempo, su atención, su cariño y su ayuda. Vivimos en un mundo donde muchas veces prevalece el egoísmo. Nos enseñan a cuidar lo nuestro, a protegernos.
a no dar demasiado porque podríamos perder. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. El que da con amor nunca pierde, porque Dios se encarga de devolverle el 100 por 1. No se trata de dar esperando recibir, sino de dar con la confianza de que Dios es fiel y que Él proveerá todo lo que necesitemos. Cuando damos con un corazón sincero, nuestra vida se llena de bendiciones. No siempre serán bendiciones materiales, pero sí serán bendiciones espirituales. Paz, alegría, amor y una profunda sensación de plenitud. La generosidad es el camino a la verdadera felicidad, porque nos aleja del egoísmo y nos acerca al corazón de Dios. Una medida generosa para recibir de Dios. Jesús nos dice que con la medida con que midamos, seremos medidos. Esto significa que la forma en que tratamos a los demás define la forma en que Dios nos trata a nosotros. Si somos duros con los demás, experimentaremos dureza en nuestras propias vidas. Si somos generosos, experimentaremos la generosidad de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de medida usaremos. ¿Seremos personas que dan amor sin condiciones? ¿O seremos personas que solo aman cuando les conviene? ¿Seremos personas que perdonan o que guardan rencor? ¿Seremos personas que juzgan o que comprenden? La medida con la que medimos nos será aplicada porque nuestro corazón se moldea según nuestras acciones. Si cultivamos la bondad, nuestro corazón se llenará de bondad. Si cultivamos el resentimiento, viviremos en un estado constante de amargura. La decisión está en nuestras manos. Un llamado a la misericordia activa. Jesús nos llama a vivir en misericordia, en perdón y en generosidad. No es un llamado fácil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera felicidad. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción. Es elegir amar cuando sería más fácil odiar. Es elegir perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Es elegir dar cuando sería más fácil retener. La vida cristiana no se trata de seguir normas externas, sino de transformar nuestro corazón para parecernos más a Cristo. Cada día podemos elegir vivir según el Evangelio o según nuestras propias emociones. Jesús nos invita a confiar en que su camino es el mejor. Nos asegura que si vivimos según sus enseñanzas, experimentaremos una paz que el mundo no puede dar. Hoy es el momento de decidir. ¿Viviremos con un corazón lleno de juicio y egoísmo? ¿O abrazaremos el camino de la misericordia? Dios nos da la libertad de elegir, pero nos recuerda que nuestra elección tendrá consecuencias. Si queremos experimentar su amor y su paz, debemos reflejar ese mismo amor a los demás.